Estos tumores comprometen nariz, fosas nasales, cavidad oral, paladar duro, paladar blando, lengua, todo lo que es úvula, laringe, faringe, tráquea, esófago. Por eso se llaman TATS. Esto es muy importante que no se olviden. Los tumores TATS son tumores del tracto aéreo digestivo superior. ¿Dónde empieza ese tracto? Nariz, labios. Labios, piso de la boca, lengua, paladar, cavidad oral, orofaringe, laringe, tráquea, esófago. Todo eso es TATS. Eso no se olvide. Cuando hablamos de lesiones a nivel cervical, tenemos que recordar la anatomía. Para poder hacer el recuerdo anatómico, hay que ver que el cuello tiene este músculo, este músculo que es el platisma, que este es el músculo cutáneo del cuello, perdón, y la aponeuriosis de este músculo es el platisma. Si quitamos este músculo, no se olviden que es el músculo cutáneo del cuello, que es mi punto de referencia para hablar de trauma. Quitamos el músculo esternocleidomastoideo. Quitamos este músculo y lo que les había dicho, tenemos el paquete vasculonervioso. Aquí. Tenemos el hueso ioides, los músculos suprayoideos, los músculos infrayoideos. Dentro de estos músculos tenemos dos que son con dos vientres, el homoioideo y el digástrico. Tienen dos vientres, a diferencia del resto. Estos músculos los vamos a utilizar como punto de referencia para los triángulos cervicales, el digástrico y el homoioideo. Si nosotros avanzamos y vemos el cuello en una vista anterior, vamos a tener que, en nuestro abordaje de la piel, tejido celular subcutáneo, platisma, músculo cutáneo del cuello, hacemos la sección. Lo primero que vamos a ver son los músculos infrayoideos en la parte central. Si separamos estos músculos infrayoideos, vemos cartílago tiroides, cartílago cricoides, glándula tiroidea y por debajo tráquea. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una cricotiroidotomía o una traqueostomía, recuerden que acá tengo glándula tiroides. Y si no hago el corte al nivel aconsejado, lesiono tiroides. Y miren ustedes, la tiroides es una glándula supervascularizada. Vamos a ver cuando hablemos de tiroides, cada una de estas ramas, de la arteria tiroidea superior, de la tiroidea inferior, de la tiroidea lima, cuántas ramas tienen, porque son importantes para la parte quirúrgica. A los lados también, ¿no? Es muy importante ver la parte vascular, tanto arterial como venosa. Entonces, cuando ustedes se metan a hacer cirugía de cuello, a hacer biopsias, recuerden que esta zona es muy vascularizada. Y si ustedes no están conscientes del tipo de lesión que pueden obtener, pues piénsenlo mucho, porque se pueden llevar una sorpresa en esta región. Habíamos dicho que estos puntos de referencia los vamos a tomar en cuenta, tanto el digástrico como el homoioideo. Estos videos son videos del doctor Bernardo Coscarelli, eso sí lo encuentran en YouTube, son muy didácticos y explica muy bien, ¿no? Entonces, acá vamos a tomar como referencia el borde del maxilar inferior, la línea media, el esternocleidomastoideo, el digástrico, el homoioideo, la clavícula y el músculo trapecio.
tener 1, 2, 3, 4, 5 triángulos cervicales. El triángulo submentoniano va a estar formado por el borde inferior del maxilar inferior, el rafe medio y el vientre anterior del músculo digástrico. El triángulo carotídeo inferior está formado por la línea media, el vientre anterior del homoioideo y el músculo esternocleidomastoideo. El triángulo posterior está formado por la clavícula, trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. El triángulo carotídeo superior está formado por el homoioideo, el vientre posterior del digástrico y el esternocleidomastoideo. Siendo este triángulo carotídeo superior el único que está formado por 3 músculos. No hay otro más. Este es el único que tiene 3 músculos como paredes, el triángulo carotídeo superior. Y el digástrico está formado por el vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y borde inferior del maxilar inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de estas va a tener patologías específicas, son diferentes. No voy a tener patologías similares, y para eso hacemos las diferentes, porque cada uno de estos triángulos va a tener diferentes alteraciones. ¿Qué podemos tener en común? Ganglios, porque tenemos ganglios por todo el cuello, y lo otro que tenemos en común es pus. Puede haber abscesos por cualquier parte del cuerpo. En cuanto a la revisión de las masas cervicales, es importante recordar de los exámenes. Si yo encuentro una masa en el cuello, recuerden que hay la probabilidad de que esta masa sea maligna en más del 90% de los casos. Es por eso la importancia de reconocer una masa tanto en la cabeza como en el cuello, porque hay la probabilidad de malignidad. Y eso ocurre porque generalmente las masas en la cabeza y en el cuello no duelen, no molestan, y el paciente deja crecer la masa y acude muy tarde. Ya cuando hay sospecha de cáncer, si el tumor es de más de 2 centímetros, ya va a tener penetración, entonces ya va a ser más complejo de tratar. Cuando ustedes hagan su diagnóstico, pueden hacer cualquier tipo de estudio, desde la historia clínica, ecografía, radiografía, tomografía, resonancia, la triple endoscopía, que consiste en una laringoscopía, una broncoscopía y una encefaloscopía, pero ninguno de estos me va a dar el diagnóstico. Todo eso es para sospecha. El diagnóstico me da la biopsia. El único que puede darme un diagnóstico es la biopsia. Ustedes como médicos no pueden decir al paciente que tiene cáncer sin tener un documento que le certifique. Que la biopsia no puede ser muy invasiva, doctor, ya aumentada. No, no llega a eso todavía. Hay varios tipos de biopsia. En cuanto al diagnóstico entonces de sospecha, la historia clínica es muy importante, el examen físico también. Ustedes cuando reciban a un paciente tienen que preguntar, tienen que averiguar antecedentes, tienen que hacer un buen examen físico, cita por su recto, hacer los exámenes correspondientes que habíamos mencionado y después hacer la biopsia. ¿Qué tipos de biopsia tenemos? Hay biopsias que se puede hacer por punción, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de mama. Tenemos la punción de Trucut, tenemos la PAP, tenemos la Copans, tenemos Mamoton. Hay varios tipos de punción, no es solo uno. En cambio, si vamos a hacer un corte, también son varios tipos de corte. Puedo hacer una biopsia incisional, una biopsia excisional, una biopsia en cuña. Entonces hay varios tipos, no es solo uno. Ya. Y esto lo vamos a repasar a medida que avancemos los temas. Lo que sí tienen que recordar es que cuando tienen una masa, lo primero es sospechar de cáncer,
hacer una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado, hacer exámenes complementarios y después indicar al paciente de la probabilidad de las biopsias. La PAF es una biopsia por aspiración con aguja fina, en la cual solo vamos a hacer un examen citológico. Acá no estoy haciendo un examen histológico. Es muy diferente analizar células a analizar tejido. Y con la PAF yo no voy a poder analizar tejido. Lo que voy a hacer es analizar células. ¿Y qué me va a decir la PAF? Si hay sospecha de benignidad o sospecha de malignidad. En cambio, si analizo tejido, por cualquier tipo de estas incisiones, por una biopsia incisional o por una cuña, ahí estoy sacando una muestra de tejido, donde el patólogo me va a decir, sí, evidentemente tiene un carcinoma de células escamosas, tiene un adenocarcinoma, tiene lo que sea, osteosarcoma, etc. El patólogo me va a decir qué tipo de patología tiene ese tumor, en caso de una biopsia más grande, ¿verdad? En cambio, la PAF, nuevamente les repito, es un estudio citológico. ¿Quién sabe la diferencia entre biopsia incisional y excisional? Incisional sería más adentro, no sé. Incisional y excisional, ¿quién sabe? Y Ese es el tumor. Si yo entro a cirugía y le saco un pedazo del tumor y el resto sigue, eso es una biopsia incisional. Si entro al quirófano y saco todo el tumor y ya no hay tumor, estoy excisionando el tumor. Es una biopsia excisional. Esa es la principal diferencia. Excisional, se tiene la masa, se le saca todo y lo manda a la otra. Cuando tenemos masas en el cuello, estas reglas son importantes. Si la masa, esto especialmente, si ustedes tienen niños en la casa, yo sé que hay muchos que son mamás, que son papás, que tienen sobrinos, que tienen nietos, que tienen, o sea, hay niños en la familia. Si tiene un niño que tiene una masa en el cuello, no lo manden a operar inmediatamente. Las masas en los niños son inflamatorias en casi 100% de los niños. Entonces no cometan el error de llevarlo al médico y hacerlo operar cuando el paciente no necesita. Una masa en un niño es inflamatoria, que a los días, incluso 2 semanas, hasta un mes o 2 meses se resuelve. ¿Cuál va a ser el origen inflamatorio? Puede ser una infección urinaria, una diarrea, una amigdalitis, un resfrío, cualquier cosa del cuerpo va a repercutir en el cuello, en el niño. Y puede tener masa ese niño. En cambio, si las masas perduran por meses, ya hay que sospechar de cáncer. Y si son años, pues esa masa puede ser congénita. Entonces, hay que ver eso. Si en el niño esta masa persiste y queda hasta los 12, 13 años la misma masa, pues eso es algo congénito que tenemos que resolver. Lo más peligroso son los 7 meses. No, porque incluso hasta los 5 meses, si el paciente sigue con la masa, puede ser sospechoso de cáncer, ¿no? Lo más peligroso es dejar pasar una masa que no la detectemos a tiempo. 90% de las masas de los niños son inflamatorias, esto tiene que estar claro. Ahí hay que revisar si la masa tiene signos inflamatorios y si no los tiene tampoco no es indicativo de que sea inflamatorio. ¿A qué me refiero? Si el paciente tiene una diarrea, le sale una adenopatía, no es necesario que esa adenopatía tenga signos inflamatorios. No es necesario que tenga rubor, tumor, calor, porque no estamos hablando de que la inflamación está netamente localizada en el cuello. Es una reacción inflamatoria a la adenopatía. Pero igual hay que revisar si hay algún signo inflamatorio asociado, ¿no? Especialmente los abscesos dentarios en el cuello son masas que hay que identificar. Dentro de las masas cervicales
A nivel del triángulo submentoniano, que es diferente del resto, por ejemplo, un quiste dermoide no lo voy a tener nunca en triángulo posterior o en triángulo carotide superior o en digástrico, no lo voy a tener. Es exclusivo de triángulo submentoniano. Es ahí donde se presenta. Lo que sí puedo tener en el resto, les había dicho, son abscesos. Los abscesos submentonianos, abscesos digástricos, los podemos tener en cualquier localización, porque el absceso submentoniano, el origen está en el diente. Más del 95% va a estar en el diente. Entonces, si resuelven esa dentadura, pues van a resolver el absceso también. En caso de triángulo submentoniano, quistes congénitos son el quiste tirogroso y el quiste dermoide. Son dos. Quiste tirogroso y quiste dermoide. En cuanto a masas a nivel del triángulo submentoniano, también podemos tener los abscesos, como habíamos indicado, y también podemos tener los ganglios. Habíamos dicho que acá tenemos ganglios N1, que son submentonianos, que si estos aumentan en tamaño, las linfadenopatías son sospecha de metástasis linfática, que también se pueden presentar acá. Y esto puede ser reflejo de un tumor de piso de la boca o tumor de labios. Eso es sumamente importante. Entonces, es bastante sencillo si ustedes están en emergencia y tienen un paciente con estas características, llega el paciente inmediatamente a esto. Silita por su recto. Evalúo. ¿Dónde está la masa? Está en el cuello. Está en triángulo submentoniano. ¿A qué tengo en el triángulo submentoniano? Absceso, linfadenopatía, tumores secundarios y quistes congénitos. Diferencial. Hago mi diagnóstico diferencial. Veo que la masa está con rubor, está con tumor, está con calor, probablemente está con dolor. Hay signos inflamatorios. Y está saliendo líquido por la herida. Pus. Entonces, acá es muy sencillo hacer un diagnóstico de un absceso submentoniano, que muy probablemente el origen sea secundario a una lesión dentaria que tenga el paciente. Hay masas que pueden ser secundarias a tumores. Si yo palpo esta masa y esta masa no se mueve y no hay rubor, no hay calor, esta puede ser un tumor. Un tumor que puede ser maligno y que puede ser secundario a un tumor de piso de la boca o del labio. Eso habíamos dicho. Hay procesos inflamatorios que son extensos, que no solo van a ser de triángulo submentoniano, sino comprometen casi todo el cuello. A esto se conoce como angina de Ludwig. La angina de Ludwig también es un diagnóstico diferencial dentro de masas a nivel cervical. Y esto se ocasiona por una sepsis de origen amigdalino, una sepsis de origen de cavidad oral. De ahí va a dar lugar esta angina de Ludwig. Lo que habíamos mencionado, los quistes congénitos, como en este caso, paciente joven, 12, 13 años, que tiene la masa, no refiere antecedentes de trauma, no tiene alteraciones en los dientes y indica que la masa ya le viene hace 7, 8 años, pues el diagnóstico está hecho, es un quiste congénito. Hay que ver la ubicación. Si el quiste está sobresaliendo por el piso de la boca, hablamos de un quiste dermoide. Si el quiste está por delante del hueso hioides, hablamos de un quiste tirogloso. El tirogloso generalmente no se ve en piso de la boca. Estos quistes congénitos, que se los puede ver de este tamaño, grandes, los vamos a ver reflejados en piso de la boca. Es más, el tratamiento se hace por piso de la boca. Y lo importante es sacar todo el quiste con la raíz, porque si no sacamos la raíz del quiste, va a quedar saliendo líquido y queda una fístula. Y las fístulas por quistes congénitos son muy difíciles de manejar. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay un diagnóstico diferencial con la ránula,
La ránula es un quiste de origen de las glándulas salivales que no tiene que ver con los quistes congénitos. Y la principal diferencia es que la ránula la vamos a tener solo en el piso de la boca. No va a estar expuesto acá en la parte cervical. Entonces, si ustedes tienen este quiste, hagan ese diagnóstico diferencial, ¿no? La ránula es un quiste de glándula salival. En el triángulo digástrico tenemos adenopatías, nuevamente. ¿De qué nivel serían estas adenopatías? Nivel 1. Por favor, no se olviden. Niveles ganglionares no se pueden olvidar nunca. Eso es como el Padre Nuestro, no lo pueden olvidar. N1 son submentonianos, 2, 3 y 4 son yugulares, 5 son supraclaviculares y 6 son centrales. Entonces, acá en toda la cadena submentoniana, tanto en el triángulo submentoniano como en el triángulo digástrico, tengo la probabilidad de presentar adenopatías. Las linfadenopatías son agrandamientos de los ganglios cervicales. No se puede olvidar, por favor. Una adenopatía es por eso. ¿Y qué me va a reflejar esa adenopatía? Me va a reflejar que el paciente probablemente tenga un tumor de la cara o un tumor de pabellón. Por eso está aumentado su tamaño en esa zona exclusivamente. ¿Puede ser secundario a otros tumores? Sí, puede ser secundario a tumores de cavidad oral, como del trígono retromolar. Eso es cavidad oral neta. Entonces se puede reflejar ese tumor en el triángulo digástrico. ¿Qué más tenemos en esta zona? Glándulas salivales. Eso es lo que tenemos. En el triángulo digástrico tengo la glándula parótida y tengo la glándula submaxilar. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? 3. Ustedes han hecho otorrino, ¿verdad? No, todavía. ¿Por qué no? No nos toca. Ajá, en el próximo semestre. ¿Y por qué siempre me dicen que hacen otorrino antes? No. Sabemos de eso de histología. Ya, no saben porque no son 3. Son 2 grupos de glándulas salivales. Glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. ¿Cuántas glándulas salivales menores tenemos? 2. Un poquito más. Menores. ¿Cuántas creo? Él dice 2. ¿Cuántas glándulas salivales menores tenemos? Nada. 3, 2, 3, 4. ¿Quién da más? 200 glándulas salivales menores tenemos distribuidas en toda la cavidad oral. Menores. De las mayores tenemos la parótida, la submaxilar y la sublingual. El quiste de glándula salival que les mostré, que es de ránula, es un quiste de glándula sublingual. Está debajo de la lengua. Las que tenemos en digástrico entonces son la submaxilar y la parótida. Son glándulas muy importantes. Entonces, como dice acá, podemos tener compromiso tanto de parótida como de submaxilar. Entonces, aquí entra todo lo que va a volver a repasar en otorrino. Las glándulas salivales pueden tener cálculos, a eso se llama cialolitiasis. Entonces podemos tener tumores o masas secundarias de cialolitiasis. Hay procesos inflamatorios, se llama cialodicitis. Si es de parótida, será una parotiditis. También tenemos tumores. Tumor de parótida, el tumor más conocido de parótida, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Hay un mnemotécnico que tienen que recordar. Cuando hablemos de parótida, tienen que recordar
que el 80% de los tumores de parótida son tumores benignos. El 80% de los tumores de parótida son de lóbulo superficial. Y el 80% de estos tumores de parótida son adenomas pleomorfos. Esa es la variedad más común, el adenoma pleomorfo. Entonces, si hablamos de lesiones en digástrico, vamos a tener abscesos. ¿Se entiende, no? Los abscesos submentonianos. ¿Cuál había sido el origen más frecuente del absceso submentoniano? Dentario, el origen dentario, ¿no? Ahí tiene un absceso. En el caso de las parotiditis, están más próximas a la parte retroauricular, más próximas al ángulo del maxilar. En el caso de tumores del triángulo digástrico, tenemos que evaluar esto, no se olviden, y definir si es un tumor secundario al trígono retromolar. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Abrir la boca del paciente y ver si el tumor viene de ahí, porque la literatura me dice eso, que si tengo un tumor acá, hay la probabilidad de que el origen sea cavidad oral. Si tengo un tumor acá, tengo que revisar pabellón y cara, toda la cara del paciente, porque puede ser de ahí. Si tengo un tumor acá, puede ser glándula salival también, ¿no? Obviamente, si tengo una persona adulta mayor con una masa, hay que descartar tumor de parótida por la zona. Estas neoplasias salivales, ya habíamos indicado, la más frecuente, el adenoma pleomorfo, el tumor de Warthin, es el segundo lugar, que recuerden, el conducto de Warthin es el conducto de la glándula submaxilar. El conducto de Stensen o de Stenon es de parótida. Esos conductos se pueden obstruir y producir la cialomitiasis. Y en este caso, ser origen del tumor. El tumor de Warthin es el segundo lugar. Pero el primero es el de parótida. Y eso no podemos olvidar. ¿Por qué hay que descartar en un adulto mayor? Porque se presentan más en adulto mayor los tumores, ¿no? Arriba de los 60 años hay que sospechar más en tumores. Ah, ya. Algo muy importante que tenemos que recordar también es que si el tumor es benigno, va a ser lóbulo superficial, pero si es maligno, va a comprometer profundo. Entonces, si hay compromiso profundo de la glándula parótida, ¿qué va a ocurrir? Va a comprometer este nervio, es el nervio facial. Entonces, si yo tengo una paciente que viene con una masa en triángulo digástrico asociado a compromiso del nervio facial, el paciente va a estar con parálisis facial. Entonces, sospecha de malignidad va a ser si tenemos una parálisis facial en el paciente, porque ya está comprometiendo más profundo. Creo que ya tenemos la hora. Es muy pesado. Yo sé que es muy pesado esta parte de triángulos, de muchos nombres, muchas cosas, pero con este triángulo más terminamos, ¿ya? Recuerden que en su examen para la siguiente semana vamos a dar el examen hasta triángulo carotidio superior. No estamos hablando de triángulo carotidio inferior ni de triángulo supraclavicular. Entonces, en el carotidio superior lo que vamos a tener son adenopatías metastásicas. ¿De qué niveles ganglionares? Nivel 2 y nivel 3, porque el nivel 4 es inferior. El nivel 4 va a triángulo carotidio inferior. Nivel 2 y nivel 3 son del tercio superior y tercio medio. Entonces 2 y 3 sí están en carotidio superior. Vamos a tener tumores del glomus, porque el glomus carotidio se encuentra en esta zona. Vamos a tener tumores nerviosos como el schwannoma,
Y tenemos un quiste congénito en carotidio superior que es el quiste branquial. Y aquí los vemos. Quiste branquial en niños. Miren ustedes, esta paciente tiene 7, 8 años y está la masa acá. Siempre, muy importante para hacer el diagnóstico de un triángulo carotidio, es el músculo, el esternocleidomastoideo. Ustedes hacen girar al paciente la cabeza, van a ver que la raíz del músculo está en la horquilla esternal, entonces siguen la raíz y ahí detectan la masa. Si está sobre el músculo, es un quiste branquial. Quiste branquial, por definición, se encuentra en tercio superior, borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Esa es su ubicación, no hay cómo moverla de ahí. Tercio superior, borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y como pueden ver acá, los quistes tienen una cápsula bien definida y tienen un conducto. Si yo no hago un tratamiento adecuado del conducto, el paciente va a quedar con una fístula cutánea. Y se va a acordar de mí cuando vean un paciente con fístula. Las fístulas son muy difíciles de manejar, terriblemente difíciles. Glomus, el tumor del glomus carotidio, como pueden ver ustedes acá, tenemos la carótida, la bifurcación de la carótida externa e interna, y aquí está el glomus. Esos tumores son una de las razones de las que yo les sugiero a ustedes no operar tumores en el cuello. Porque la mayoría piensa que son lipomas, y les voy a demostrar que los lipomas no son los más frecuentes. Y si opera un glomus, el paciente se va a morir. Se va a morir porque miren ustedes, tiene bastante vasculatura alrededor. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Primero clínico, meto mi mano dentro de la boca, la otra mano presiona el tumor y voy a sentir el latido, late la masa. Obviamente, si la célula se siente. La angiotac también es una forma de hacer diagnóstico, en este caso, y se ve de esta manera. En la cirugía, vean cómo envuelve al tumor las ramas de la carótida. Esta es la carótida externa. Entonces está muy pegado, muy adherido. No piensen que es separar la carótida y sacar el tumor, no. Hay que despegar. Hay que hacer una cirugía muy cuidadosa. ¿Cuánto tiempo más o menos? Depende de la masa, ¿no? Generalmente no se tarda más de 1 hora, pero es de mucho cuidado. Pero está en una esquina de la carótida directa o como Están cruzados, ¿no? Si ustedes recuerdan, el glomus se encuentra en la bifurcación de la carótida, entonces va a estar pegado la carótida externa a la carótida interna alrededor de la masa.